Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, no sé si se escucha, Ahí no sé escuché, no cómo se sé quién usa esto. habló. Hola, ¿Cómo andan? Bien, Virginia, tenés el micrófono apagado. Cuando vas a hablar, prendelo y después lo volvés a apagar para que no haya interferencias de afuera. hola, profe, ¿cómo anda? Qué bueno tenerla por acá de nuevo. Hola Susi, ¿cómo estás? Bien, bien. Me alegro mucho. Ahora en un ratito vamos a esperar unos 5 minutitos más y ya arrancamos. Hola, profe. Hola Virginia, Ahí ¿cómo prendí. estás? Ahí Ahí lo estamos. pongo en silencio. Hola, profe, qué lindo es verla. Hola Irene, ¿cómo estás? Qué Muy lindo bien, vernos por otra vez. suerte. Sí, Liz. Esta vez vamos a estar compartiendo, la vez pasada les decía al grupo que estuvo con la unidad 1 que estábamos Bolsón y Choele, que son las dos aulas que tengo yo. Por razones personales, Jimena, la docente de Bariloche, no podía dar la clase sincrónica, entonces le dije que se sumen todos conmigo y hacemos una clase sincrónica para todos. Total, los temas son los mismos, venimos llevando la clase de la misma manera, con el mismo ritmo y demás, así que no iba a haber problemas. Así que hoy somos más, vamos a estar Bariloche, Chuela y Bolsón. Y está bueno y de paso van interactuando con otros compañeros de la cursada, ¿no? ¿Cómo les fue resultando la lectura de los materiales? Esta vez era poquito, era cortito. Difícil está, profe, difícil. ¿Qué Difícil, quiere que ¿por le qué, diga? Susi? Y porque hay cosas que cuesta entenderlas. Por más que uno las lea 500.000 veces las lea, pero Bueno, bueno, la nada, idea hay que darle. de la clase es esto, ¿no? Es poder apuntar a lo más específico. Por ahí a veces uno les va dando algunos materiales, ¿sí? Que son como más amplios para que ustedes también vayan incorporando ciertos conceptos, cierto lenguaje que es importante ir teniendo para después interactuar con otros profesionales con los que ustedes interactúan habitualmente y para que entiendan por qué determinadas políticas públicas interfieren o no en el trabajo de lo cotidiano. Lo que yo les comentaba la vez pasada a los chicos, que ustedes van a ver en esta materia puntualmente, un montón de conceptos que se interrelacionan con materias que vieron en el primer cuatrimestre, con antropología, con introducción a la salud pública. Van a ver que hay un montón de conceptos que no es que se repitan, o sí en algún punto, pero que van como a interactuar con lo que ustedes van a ir viendo en esta materia, en este cuatrimestre. Así que retomen esos conceptos para reafianzarlos, para reverlos, porque es interesante que puedan, la idea es esta, ¿no? Que podamos ir entrelazando un poco las materias, que las materias no sean cosas aisladas, sino que se den cuenta que tienen una continuidad. ¿Mm? Acuérdense, por favor, de anotarse en el chat, ¿sí? De poner nombre, apellido, DNI y localidad. Así es más fácil para después armar el listado de los presentes. Dos cositas quiero comentarles. Por un lado, si ustedes ingresaron al aula, habrán visto que les dejé material ampliatorio. Ese material no es de lectura obligatoria, ¿sí? Ese material no entra ni en los trabajos prácticos ni en los parciales. Ustedes saben que yo tengo la manía de meter más material que me parece que es interesante, que les va a servir para más adelante. Entonces, cuando ustedes tengan ganas, tengan un ratito de tiempo, después de las cursadas, léanlo porque es súper interesante esos materiales. ¿Mm? Pero no son ni para los parciales ni para los trabajos prácticos. Así que con eso quédense tranquilos. Es material. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Bien. Me alegro.
es material ampliatorio, ¿sí? Segundo, vieron que hay un trabajo práctico. Ese trabajo práctico es simple, tiene 5 preguntitas a desarrollar de manera corta, no escriban 20 hojas, y ese se entrega el día 16. Nosotros teníamos planificado en el cronograma que el 16 era el parcial de las unidades 1 y 2. Vamos a pasar el parcial al día 19, al otro lunes. Igual yo les voy a dejar un cartel en la plataforma para que no se olviden. Pero el parcial de las unidades 1 y 2 va a ser el día 19 a las 20:30 horas. Profe, Sí, Raúl. ¿el parcial va a ser múltiple choice o a desarrollar? No, ¿te acordás que como lo dije en la clase anterior, el parcial va a ser a desarrollar? ¿Sí? Va a tener preguntas a desarrollar. Otra consulta que le quería hacer. Sí. ¿Le puedo consultar? Sí, decime, Raúl. Yo que en el trabajo anterior a mí me puso en el listado de no entregado. No sé si eso se pudo solucionar. No estaba entregado. Si figuraste como no entregado es porque no apareció en el... Pero porque yo estaba con Marina Palma, con Camila Carro y Melissa, y estábamos los 4 ahí, y usted a ella no las puso y a mí sí me puso. Y yo le reclamé, o sea, le mandé por mail todo, y me dijo Mira, que Raúl, podía abrir a el ver, archivo. ¿vos en qué localidad estás? Porque yo ya me hago matete. Localidad del Bolsón, Río Negro. Tendría que volver a mirar porque no lo tengo acá a mano ahora eso. Pero cualquier cosa, volvé a escribirme, ¿sí? Y lo volvemos a ver. Pero si no Dale, lo corregí es porque no estaba subido el examen. Capaz que no te quedó subido, Raúl. Ah, porque yo lo hice con las chicas y a las chicas sí le puso corregido, ¿viste? Y yo estaba en el trabajo de las chicas. Espérate, a ver. Yo fui corrigiendo todo lo que estaba subido. Yo descargo todo lo que está subido y corrijo y vuelvo a subir después las correcciones. Después lo revemos. Espérate que yo ya me lo pongo acá, así ver el tema del TP. Listo. Dale, gracias. No, por favor. Entonces, profe. Sí. Profe. ¿Quién Entonces, me habla? Mariela. Mariela. Entonces el trabajo práctico, porque dice en la carátula que es para entregar el 19, entonces para entregar el 16. Lo vamos a entregar el 16, ¿sí? Y el 19 es el parcial. El parcial. Bien. Gracias. Previo al parcial yo les voy a subir en las aulas un PowerPoint donde van a tener todos los conceptos fundamentales de las unidades 1 y 2, ¿sí? Y acuérdense que los parciales se van a basar, obviamente, en el material que tienen de lectura obligatoria, ¿sí? Y en las clases sincrónicas, en lo que hemos ido viendo, que tiene que ver, obviamente, con el material de cátedra, ¿sí? Pero van a tener ese Power que va a ser orientativo con definiciones de cada uno de los aspectos más importantes de las 2 unidades. ¿Sí? ¿Queda alguna duda de eso? Profe, para nosotros en Bariloche es la primera clase sincrónica. Sí, lo que vamos a hacer es subirles a ustedes el video. Vieron que yo siempre grabo las clases. Les vamos a subir el video de la clase sincrónica que les di la vez pasada. Bien. Así ustedes lo pueden ver y escuchar y así lo tienen completito. Igual, cualquier duda o lo que fuere, le pueden preguntar tanto a Jimena como a mí, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Les parece que apagamos los micrófonos? Así no hay interferencias y vamos a empezar con el desarrollo de la unidad 2. Les pido entonces que apaguemos los micrófonos, por favor. Ahora aguanten un segundito que pongo compartir la pantalla. Sí, ¿Ahí se ve la pantalla? sí, se ve, profe. Bueno.
A ver, aguántenme un poquito. Tienen que hice lío. Ahí está. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la unidad 2. Y para dar comienzo a la unidad 2 me gustaría retomar un poco lo que vimos en el foro. ¿Se acuerdan que en el foro lo que hacíamos era tratar de dar una breve explicación de qué es la atención primaria ambiental? ¿Qué opinaban ustedes en relación a qué es la atención primaria ambiental? ¿Y qué relación tiene o ven con lo que es la atención primaria en salud? La verdad que fueron muy interesantes los aportes de todos, estuvieron muy buenos, y con esto lo que vamos a hacer es ampliar toda esa información que ustedes sintéticamente pusieron en el foro. En cuanto al concepto de atención primaria ambiental, este concepto lo que nos va a plantear es como un abordaje de desarrollo en todas las dimensiones, tanto socioeconómicas, políticas, ambientales, de salud, educativas, pero de una forma sostenible para lo que es la salud ambiental. El desarrollo actual de la sociedad en general, lo que hace es, si bien es satisfacer las necesidades humanas, no lo hace de manera integral, y en muchas oportunidades o en muchas ocasiones lo hace degradando los recursos naturales. Podemos decir entonces que la atención primaria ambiental tiene que ver con un proceso en el cual los grupos de personas o las comunidades locales se van a organizar entre ellos mismos para poder aplicar sus propios conocimientos en pos de proteger sus recursos y el ambiente natural, pero al mismo tiempo lo que va a hacer es tratar de encontrar fuentes naturales para solventar sus necesidades básicas y de supervivencia. Entonces, lo que podemos decir es que la atención primaria ambiental lo que hace es reconocer y puntualizar que el desarrollo de las sociedades no puede estar desvinculado del ambiente, y que para que esto sea una relación armoniosa, tienen que existir elementos necesarios como son la participación ciudadana, ¿sí?, mediante la descentralización del poder en el espacio de las localidades. Por lo tanto, la salud primaria ambiental podemos decir que es una estrategia de acción ambiental básicamente preventiva y participativa a nivel local, que lo que hace básicamente es reconocer el derecho que tiene el ser humano a vivir en un ambiente sano y adecuado, y además el derecho a ser informado de los riesgos del ambiente en relación a su salud, a su bienestar y a su supervivencia. Pero a la vez va a definir cuáles son sus responsabilidades, los deberes en relación con la protección, la conservación y la recuperación del ambiente y de la salud. Si tomamos entonces la definición de atención primaria ambiental, lo que tenemos que reconocer es como una estrecha relación entre la salud ambiental, convirtiéndose en un determinante de la salud, y la salud de las comunidades, y por lo tanto la atención primaria de la salud. Reconocer a los problemas de salud que están relacionados con el ambiente y con las condiciones de vida viene a ser una manera de focalizar estos postulados de salud integral, ¿no?, y la estrategia que se plantea en el marco de lo que es la atención primaria de la salud. La salud ambiental, entonces, podemos decir que es una parte importante del control y de la prevención de las enfermedades. Dijimos entonces que la atención primaria ambiental se basa o se sustenta en las estrategias de atención primaria en salud, y que tiene que ver con esa asistencia esencial que está basada
en métodos y en tecnologías prácticas científicamente fundadas y socialmente aceptadas, puestas al alcance de los individuos y de las familias y de la comunidad en general, mediante la plena participación. Cuando hablamos entonces de la atención primaria de la salud, se acuerdan que fue aprobada en 1978 por la OMS y que fue concebida como una estrategia para lograr la meta de salud para todos, la planteamos como una estrategia para que todos los pueblos puedan alcanzar un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. Por lo tanto, la atención primaria de la salud lo que hace es formar parte integrante tanto del sistema integral de salud, del que constituye la función central, y el núcleo principal como del desarrollo social y económico global de una comunidad. Lo que hace es representar el primer nivel de contacto entre los individuos, la familia y la comunidad con el sistema de salud, llevando lo más cerca posible al sistema de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y que constituye entonces el primer elemento permanente de asistencia sanitaria. En resumen, lo que podemos decir es que tanto la salud primaria ambiental como la atención primaria en salud son estrategias fundamentales de intervención sobre la realidad cuyo eje central es la participación activa de la comunidad. Para sintetizar un poco las relaciones entre la atención primaria en salud y la atención primaria ambiental, lo que podemos decir es que ambas son intervenciones activas, tanto en el proceso de salud como en el proceso ambiental. La atención primaria ambiental tiene su base en estrategias de atención primaria de la salud, que es lo que se ha ido estimulando, ¿sí?, este gran cambio ideológico en cuanto a lo que son esos conceptos y cuestiones fundamentales de la atención a la salud, que se acuerdan que antes iba de la prevención a la curación, de lo que era la atención hospitalaria a lo que es la salud colectiva, de pensar factores determinantes dentro del sector salud a poder pensarlos dentro del conjunto social, de la responsabilidad única del estado de salud y de las personas por su salud, a poder actualmente pensar a los servicios centralizados de salud para poder tener en cuenta esos servicios que están descentralizados y que pueden llegar entonces a toda la población. Para resumir entonces un poco la definición de atención primaria ambiental, podemos decir que tiene que ver con un marco amplio y flexible para orientar las acciones ambientales locales con un enfoque holístico, participativo, integral. Es decir, que es una estrategia de acción ambiental básicamente preventiva y participativa, que lo que hace es, como ya lo dijimos antes, reconocer el derecho a vivir en un ambiente sano y adecuado, así como de ser informado de los riesgos para la salud, del bienestar, de la supervivencia. Es decir, que se puede definir las responsabilidades y los deberes en relación a la protección, en relación a la conservación y en relación a la recuperación del ambiente y de la salud. Podemos decir entonces que el objetivo general es promover condiciones ambientales favorables para poder mejorar lo que es la calidad de vida de las personas mediante lo que es la protección del ambiente y además el empoderamiento de las comunidades en el ámbito de lo que es la sustentabilidad local. Y por otra parte también podemos decir que tiene como principios básicos que van a corresponder al compromiso de poder incorporar la acción comunitaria y fortalecer la interacción de la sociedad en lo que es la búsqueda de una mejora en la calidad de vida.
Y la atención primaria de la salud como estrategia, lo que va a hacer es que el espacio local, tanto urbano como rural, sean esos ámbitos privilegiados para poder identificar claramente a los actores sociales y a los recursos involucrados en esos problemas o en esos conflictos ambientales, y que también sea ese espacio un espacio ideal para poder desarrollar esos esfuerzos sistemáticos tendientes a elevar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿De qué manera? Fortaleciendo su participación en torno a lo que son las problemáticas reales y a las problemáticas específicas que permitan como generar proyectos de acción concretos con la factibilidad política, obviamente, y técnica que pueda permitir realizarlo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Buenísimo, Sí. perfecto. Bárbaro. Seguimos entonces. Hasta acá, esta cuestión general que viene como ampliar un poco la cuestión de lo que vimos en ese foro introductorio de la unidad 2. Vamos ahora a hacer como un recorrido súper rápido y breve en relación a lo que son los enfoques conceptuales en relación a la salud y al ambiente. Es decir, de dónde vienen estos enfoques y por qué se empieza a tener en cuenta a la salud ambiental como un aspecto fundamental de lo que es la salud pública y por qué es un componente estratégico dentro de la salud pública. Aunque el interés por la salud ambiental como un área de la salud pública es relativamente reciente, ya Hipócrates señalaba la importancia de las características ambientales sobre la salud humana. ¿Se acuerdan? En el material de cátedra de la unidad 2, ya había ahí al principio como un ejemplo en el que Hipócrates planteaba que ¿hay un micrófono abierto? Les pediría que lo silencien porque interfiere en el audio, por favor. Ahí. Bien. Les estaba diciendo que había un ejemplo que daba Hipócrates y que él decía que un médico al llegar a un pueblo que le era desconocido tenía que examinar desde dónde estaba ubicado ese pueblo en relación a los vientos, en relación a la salida del sol, en relación a la población, ¿no? Cómo se manejaba esa población, si tenía agua potable, si no tenía agua potable, qué tipo de suelo era, si eran suelos rocosos, si eran suelos llanos, si eran suelos secos, ¿no? ¿Para qué? Para poder entonces determinar a partir de ahí qué posibles factores que iban a ser determinantes en la salud de esa población. De alguna manera, lo que le pedía a esos médicos era que hiciera un estudio siendo un observador participante para poder obtener datos que le facilitaran después poder atender mejor a esa población y entender las características de esa población en relación a su salud. En esta concepción no se observaba, chicos, les pido por favor los micrófonos apagados. En esta concepción no se observaba una separación entre lo que eran los ambientes naturales y los ambientes construidos. Y tampoco había una división entre lo ambiental y lo social como se puede observar ahora, ¿no? Digo, en aquel momento era como que todo valía de la misma manera, ¿sí? Tanto el ambiente natural como el ambiente construido tenían la misma relación o la misma importancia en cómo iban a afectar la salud. Y asimismo, tanto lo ambiental como lo social afectaban de la misma manera. Hoy eso se ha ido desarrollando de una manera diferente, por lo tanto, lo que se empieza a ver son otras características de cómo influye el ambiente, cómo lo social puede influir o influenciar el ambiente y asimismo cómo el ambiente va
atraer determinadas características a lo social. Estas diferencias nos empiezan como a plantear algunas preguntas sobre cuál va a ser el enfoque más adecuado para lo que es el abordaje de la complejidad de este fenómeno, de la influencia de lo ambiental y de lo social en la salud humana. Y entonces uno se puede empezar a preguntar si es mejor hacer esta vinculación o este estudio a través de un enfoque más reduccionista, mirando una sola de las partes, o desde un enfoque holístico, que se acuerdan que decíamos que un enfoque holístico tomaba al ser humano en todos sus aspectos. Y también empieza a surgir la pregunta frente a cuál es el alcance de la relación entre el ambiente y la salud, o hasta dónde va el ambiente y hasta dónde llega la salud. Esto tiene que ver con una tendencia cada vez más creciente de poder ir delimitando este concepto de ambiente sin que este incluya los entornos culturales, políticos y económicos, pero tampoco reduciéndolos solamente a aquellos factores que tienen que ver con los riesgos físicos, químicos, biológicos o de consumo. En este punto podemos decir que categorías como variabilidad o cambio climático, así como el de modificaciones de los ecosistemas, se vienen incorporando al concepto de ambiente. Por ejemplo, tomemos como ejemplo el abordaje en relación a la salud y al ambiente, a lo que ya hemos visto en Introducción a la Salud Pública, y que seguramente también lo están viendo en Introducción a la Epidemiología, como la tríada del agente, del huésped y del ambiente van ofreciendo una aproximación bastante sólida para poder dilucidar las potenciales causas o factores de riesgo, por ejemplo, de brotes de enfermedades infecciosas relacionadas con las exposiciones ambientales, ¿no? Sin embargo, es menos útil para poder predecir cuándo va a ocurrir un brote y para poder explicar el por qué esas condiciones socioambientales del brote han aparecido en primer lugar. Entonces, esto es como importante poder tenerlo en cuenta, porque los modelos conceptuales van a tener como un impacto profundo en lo que se va a estudiar, en qué es estudiado o cómo es estudiado y cómo se van a interpretar esos resultados. Ustedes van a ver entonces que en esta primera parte de la unidad lo que vamos a intentar es presentar como un panorama muy general de los distintos enfoques conceptuales en salud ambiental y su cambio a lo largo del tiempo para poder pensar o que nos dejemos los interrogantes de cuáles pueden ser estos retos conceptuales o metodológicos que se van a presentar en la actualidad para poder enfrentar los efectos en la salud derivados de estos cambios ambientales globales y de las distintas exposiciones ambientales que va teniendo el ser humano. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sigo? Sí, profe. Sí. Sí, Vamos profe. entonces. Vamos a plantearnos entonces, vamos a empezar con esto de los enfoques y de la relación ambiente y salud. La salud ambiental, como rama de la salud pública, como ya dijimos antes, es bastante reciente, pero sus orígenes están fundamentalmente relacionados con la ecología y con la manera como ésta se va articulando con la salud pública, de donde surgió entonces como un interés creciente sobre el papel que desempeña el medio ambiente en la salud de los seres humanos. En el siglo XIX, los problemas entre el ambiente y la salud humana lo que hicieron fue como alcanzar un nivel de importancia significativo, fundamentalmente porque empezaron a aparecer lo que son las intoxicaciones alimentarias, que eran enfermedades fundamentalmente transmitidas por el agua, porque surge todo lo que era la revolución industrial, ¿se acuerdan? La revolución industrial
en Inglaterra. Y esto estuvo relacionado con un aumento en la contaminación del agua y del aire, principalmente por los procesos de producción, ¿sí?, y de industrialización relacionados con el hierro, con el acero, con el uso de carbón como una fuente principal de energía. A finales del siglo, la química iba a tener como un avance significativo, haciendo como disponibles sustancias que generalmente eran como más baratas, pero de difícil degradación para la naturaleza, como los solventes, los plásticos, los pesticidas, el caucho, ¿no? Y esta producción fue aumentando significativamente en el siglo XX, en el periodo de la posguerra. A mediados del siglo XX surge, así como de manera muy fuerte, un movimiento llamado el movimiento ecológico o movimiento ambiental, el cual se puede dividir como en dos partes. Uno de los cuales estaba como más enfocado en lo que era la conservación de los recursos naturales y la preservación de los lugares de importancia natural o histórica. Y el otro tenía como campo de acción lo que tenía que ver con el control de las sustancias tóxicas para el hombre y para el ambiente. Otra división conceptual de este movimiento ecológico es el que lo divide como en dos corrientes muy importantes, lo que se llamó la corriente verde, que se preocupaba por lo que era la influencia del ser humano en el ambiente físico natural que lo rodea, ¿sí?, y pensando fundamentalmente en un desarrollo sustentable dentro de lo que es la dinámica demográfica y la destrucción de la capa de ozono, la deforestación, entre otros aspectos. Y por otro lado, la corriente azul, que se iba a preocupar más por los efectos que el medio ambiente tiene sobre la salud del ser humano, la cual puede vincularla más directamente con lo que posteriormente se va a llamar la salud ambiental. Así es entonces como la Organización Mundial de la Salud en 1972 empieza como a llamar la atención para el control de estos procesos químicos, físicos y biológicos, entendidos como influencias y como factores que pueden tener efectos sobre el individuo y sobre la sociedad. En 1989 este concepto fue como revisado y se dividió en un componente teórico relacionado, por un lado, con el conocimiento de los aspectos de la salud determinados por el medio ambiente, y por otro lado, de una manera más práctica, está relacionado con lo que es la evaluación, la corrección, el control y la prevención de estos factores ambientales que pueden afectar de manera negativa la salud de las personas. En relación con este enfoque de la Organización Mundial de la Salud, empiezan a surgir como diferentes propuestas para poder entender la relación entre el ambiente y la salud. Y uno de estos es el modelo de la OMS. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en Introducción a la Salud Pública? Donde lo que él va a plantear es que fundamentalmente va a ser una propuesta a partir de la Carta de Ottawa para hacer una promoción de la salud, teniendo en cuenta que los factores ambientales y los ámbitos de vida tienen que ser reconocidos como determinantes y como componentes de la salud del individuo. Y este es un aspecto sumamente importante, porque acá tenemos que tener en cuenta entonces que si siempre veníamos hablando de los determinantes de salud, que eran aquellos factores que van a influir en la salud del individuo para que alguien enferme, que pueda enfermar o no, acá se va a poner como determinante de la salud, como uno de los determinantes de la salud, al ambiente, ¿sí? Y a estos procesos del ambiente que pueden favorecer o desfavorecer la salud de las personas. Hasta los años 70, las ideas sobre la salud consideraban que la medicina estaba como al mismo nivel
que otros subsistemas, ¿sí? Como el económico, como el político y como el educacional. Por lo que la sociedad se podía transformar a través de cualquiera de estos sistemas. Esto se sustentaba en lo que era la teoría de la multicausalidad del proceso salud-enfermedad de McMahon, ¿sí? Según la cual los factores de riesgo de enfermar y de morir tenían el mismo valor para el ser humano, quien era visto solamente como un huésped, ¿sí? El huésped de la enfermedad. Esta contraposición, en contraposición a esta corriente de la epidemiología, digamos, tradicional, de los años 70, entre los años 80, surgen otros estudios realizados por diferentes grupos de la medicina social en América Latina. Y empiezan a hacer como mayor énfasis en categorías como son los de la reproducción social, el modo de vida, la determinación, las clases sociales y el perfil epidemiológico, entre las que se destaca la propuesta de la determinación social y la epidemiología crítica. En los años 80 y 90, y en relación con el aumento significativo de la población y del uso de los recursos naturales, surge el concepto de desarrollo sostenible, que este concepto lo que va a hacer es alusión a ese nivel de producción y de actividad que una generación puede llevar a cabo sin comprometer la integridad ambiental o acabar con todos los recursos que puedan sostener, digamos, las próximas o las siguientes generaciones. A medida que las diferentes corrientes de pensamiento y de concebir la relación del hombre con el ambiente se fueron desarrollando, se fueron haciendo diferentes propuestas como para poder categorizar la salud ambiental. Es así como la Organización Panamericana de la Salud, en 1991, concibió la salud y el ambiente como una de sus prioridades básicas. Y empezó a plantear entonces que la protección ambiental y la reducción de los efectos nocivos del ambiente en la salud se tenían que convertir en un requisito inseparable de los esfuerzos para construir un proceso efectivo y sostenido en el desarrollo económico y social. Lo que va a plantear fundamentalmente es que el impacto del ambiente sobre la salud, ¿sí?, tiene que abarcar también un diseño dentro de la ejecución y de la organización de acciones tendientes a impedir o a revertir esos efectos nocivos del ambiente sobre la salud humana. Como se puede ver entonces, en esta definición la preocupación principal al hablar de salud ambiental era el impacto del ambiente sobre la salud humana y las acciones relacionadas a poder disminuir los efectos del primero sobre la segunda, ¿sí?, del ambiente sobre la salud, y no viceversa, no de la salud sobre el ambiente. En 1993, la Organización Mundial de la Salud va a adoptar otra definición ya modificada en relación a la salud ambiental. Y va a decir que la salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluidas la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. Y también se va a referir a la teoría y a la práctica de evaluación, de corrección, de control y de prevención de los factores ambientales que pueden afectar de forma adversa la salud presente y futura de las generaciones. Como vemos, acá es como que, si bien incluye un montón de aspectos importantes, como tienen que ver con estos factores que pueden ser adversos en la salud, y empieza a incluir aspectos relacionados con la prevención, con el control y con la corrección, esta definición mezcla un montón de categorías diferentes que son muy difíciles
de hacer una contrapartida entre unas y las otras, como por ejemplo el clima con la organización social. Digamos que son aspectos muy diferentes y que tienen una intencionalidad diferente, por lo cual es muy difícil de modificar estos factores sin tener en cuenta la equidad social, ¿no es cierto? Por último, vamos a plantearnos que en la actualidad, la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad hablamos más o menos en el 2015, define a la salud ambiental como relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos a la persona. Es decir, que lo que va a hacer es englobar factores ambientales que pueden incidir en la salud y que se va a basar fundamentalmente en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes que sean propicios para la salud. Por lo tanto, lo que queda excluido de esta definición es cualquier comportamiento no relacionado con el medio ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el entorno social y económico, ¿sí? Y con la genética. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Ahí entonces vimos, por eso les decía que la unidad 2 es una unidad bastante corta, pero que lo que hace es fundamentalmente que podamos interrelacionar aquellos aspectos que están vinculados con todo lo que ustedes vieron en Introducción a la Salud Pública, ¿sí? Ustedes se acuerdan que en el primer trabajo práctico de salud y ambiente, nosotros les pedimos que pudieran observar a partir del recorrido que ustedes hacían habitualmente, cuáles eran esos factores ambientales que podían hacer de límite o de interferencia para el acceso a la salud, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, en muchas de las correcciones, No, chicos, hola, Pame. ahí está. Si ustedes se acuerdan, en muchas de las correcciones que yo les hacía en el trabajo práctico, ¿no? Ustedes tenían como focalizado, ¿no? Cuestiones más bien sociales y de políticas públicas que interferían en el acceso a la salud. Y yo les pedía, bueno, ¿y qué pasa con la cuestión geográfica? ¿Qué pasa con la cuestión climática? ¿Qué pasa con aquellas otras? ¿Qué pasa con las poblaciones más alejadas que no tienen agua potable? ¿Qué pasa con estas cuestiones? ¿Sí? Que son las que nos van a llevar, más allá obviamente de las políticas públicas, que tienen que tener en cuenta y poder revisar todo esto que estamos viendo, ¿sí? ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Cómo influye el ambiente? ¿Sí? Para después el acceso a la salud, ¿sí? Entonces, esto es más o menos lo que estamos viendo con esta materia, cómo tanto la atención primaria en salud está netamente vinculada con lo que es la atención primaria ambiental, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta como aspecto fundamental que ambas son estrategias, ¿sí? ¿Estrategias de qué? De prevención, de promoción, de control, y cuando hablamos de control lo estamos haciendo en cuanto a no solamente controlar aquellos aspectos de salud que están influyendo en una población, sino cómo socialmente influimos, ¿sí? A veces de manera más saludable y otras veces de manera no tan saludable sobre el ambiente, ¿no? Y según el efecto que generemos en el ambiente, es también el efecto que se va a generar en nuestra propia salud. ¿Hay alguna pregunta en relación a todo esto? ¿Alguna duda? Los quiero escuchar a ustedes ahora. Se había cortado, profe. ¿Cómo? Se corta. ¿Ahí me escuchás mejor? Les decía que ahora los escucho a ustedes en realidad. Yo ya hablé un montón.
te habla. Yo ya había comenzado el trabajo hoy, así que esto me vino re bien como para reafirmar. Bien, Buenísimo. ¿El Power va a quedar ahí en la página, digamos? sí. Yo el Power ya sé que Perfecto. subí a la página, ¿sí? Buenísimo. Después Jimena lo va a subir también en el aula de los de Bariloche. Y cuando terminemos la clase, como hacemos habitualmente, yo subo la grabación al YouTube y de ahí les comparto el enlace para que tengan la clase y la puedan repasar. Yo quería hacer una pregunta. ¿Quién habló primero? Pamela, ¿Te escuchó? ¿viste en el trabajo eso de los determinantes y la determinación? Sí. Yo lo estaba tratando de hacer, pero no. Pamela, vos sos Bariloche, ¿verdad? El bolsón. Del Bolsón, bien. Sepan disculparme, pero me hago un matete bárbaro, ¿eh? Cuando nosotros hablamos de determinantes de la salud, de lo que estamos hablando es de aquellos factores, ¿sí?, que pueden ser externos o internos al ser humano, ¿sí?, que pueden tener con la biología propia, o que pueden ser, como veníamos hablando recién en el Power, aquellos factores del ambiente que van a influir, ¿sí?, para que yo enferme o no, teniendo en cuenta, como lo hablamos en la primera clase, aquellos factores de la tríada ecológica para que podamos enfermar, ¿sí?, que tiene que haber los 3 aspectos para que podamos enfermarnos, son determinantes dentro del proceso de salud. La determinación tiene más que ver con la acción del ser humano, ¿sí?, sobre el ambiente, para que este ambiente sea más favorecedor o menos favorecedor, para que después se constituya o no un determinante de salud. ¿Sí? Es cómo el ser humano va a influir para que después eso se termine transformando en un determinante de salud. ¿Queda claro ahí, Pame? Profe, sería ambiente, persona y enfermedad, ponerle como, no me sale la palabra que dijo el otro día, la tercera palabra. De la tríada teníamos el huésped. Ambiente, eso era. Perdón. Está bien. Acordate, el huésped es donde se va a alojar el bichito. ¿Sí? Sí. Y tiene que haber un ambiente que favorezca ese bichito para que ese bichito entre. Y se acuerdan que decíamos, no cualquiera se puede enfermar, sino que tiene que haber una predisposición para que yo me pueda enfermar. ¿Se acuerdan que dábamos el ejemplo del COVID? Dentro de un mismo grupo familiar había algunos que se enfermaban y otros que no. ¿Sí? O algunos que se enfermaban peor que otros. Entonces había una cuestión más predisponente para que yo me pueda enfermar, ¿no? Estaba el bichito, que era ¿sí?, el huésped, que soy yo, el bichito que entra, y un ambiente que predispone a que eso suceda. ¿Sí? Claro, porque en el trabajo práctico decía que expliquemos los determinantes y la determinación. Sí. Por eso, el determinante, ¿sí?, va a ser aquel factor que a mí me va a aportar o que me va a permitir enfermarme. ¿Sí? Si yo tengo un ambiente que no es saludable, que tengo aguas contaminadas, ¿sí?, porque tengo fábricas que tiran todos sus desechos al agua, ¿sí?, y no tengo una buena planta potabilizadora del agua, ¿sí?, o yo no tengo acceso al agua potable. Ese es un determinante dentro de la salud, ¿sí?, porque yo voy a consumir un agua que no es potable y que me va a enfermar. La determinación va a tener que ver por ahí con algunas políticas públicas, volviendo a este mismo ejemplo, de que se sancione a esas fábricas y que no puedan tirar esos desechos al agua, por un lado, y por el otro lado, que toda la población tenga acceso al agua potable. ¿Se entiende?
¿Queda ahí un poco más claro? Sí. Bien. Claro, y había otra que decía subsunción, que no entendía qué era. Bueno, podemos buscar en el diccionario, usemos Sí, diccionario. lo busqué, pero no lo entendí. La subsunción tiene que ver cuando una cosa está vinculada directamente, ¿sí?, con la otra, y que van como juntas esas dos cosas. Pasa una y tiene que pasar la otra. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Aporte? ¿Idea? Profe, ¿puedo preguntarle algo? Sí, Susana. De esta unidad creo que me quedó un poco más claro, pero de la unidad anterior hay cosas que no me quedaron claro y leí y no las pude entender. ¿Puedo preguntar algo de la unidad anterior? Bien. Yo lo que tengo pensado para los de Bariloche, ¿sí?, es subirles, además de subirles la clase anterior, ¿sí?, porque Jimena me dijo que, por ejemplo, no les había quedado demasiado claro el tema de la complejidad, Claro, sí, pensamiento complejo. sí. Sí, la de la relación entre eso y las ciencias sociales y todo es como, eso fue muy difícil de entender porque el material que nos mandó era bastante difícil como para entenderlo. Por Bien. más, yo leí, o sea, le escribí y me dice, ¿leíste todo lo anterior? Yo lo leí, pero realmente no lo entendí, me costó muchísimo. Entonces hay partes que como que me quedaron recolgadas de la unidad 1. La unidad 2 me es un poquitito más fácil, mucho más ahora, pero la 1 es como que quedé ahí medio como con una pata media floja. Bien. Igual les cuento, el tema del apunte de la complejidad es un apunte bastante complicado, ¿sí? Pero la idea de ese apunte era que ustedes lo puedan leer de manera muy genérica y sacar un par de cuestiones que tienen que ver, que entender el por qué estamos hablando de un pensamiento complejo, a qué apuntamos con un pensamiento complejo. Fundamentalmente, a entender que ya no existe esta cuestión de linealidad causa-efecto, que era como se pensaba antes. El tema del pensamiento complejo viene de las ciencias duras, ¿sí?, de la matemática, de la física, de la química. Y las otras ciencias, como las ciencias sociales, digamos que las ciencias duras fueron incorporando aspectos relacionados a las ciencias sociales, ¿sí? Y eso transformó a lo que era el pensamiento lineal, causa-efecto, como plantean las ciencias duras, empezó a incorporar y a darse cuenta de que no todo es tan lineal, ¿sí? Y que un montón de cosas que pasan dentro de una ciencia se repiten de forma diferente en las otras ciencias, ¿sí? Y que todas las ciencias vamos tomando un poco de cada uno. Eso transforma al pensamiento ya no en un pensamiento simple, sino en un pensamiento complejo. ¿Y por qué complejo? Porque tenemos que poder empezar a vincular, ¿sí?, nociones que antes no las teníamos en cuenta. ¿Sí? ¿Queda más claro ahí, Susana? Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. No, por favor. Entonces la idea es esa. Vieron que justamente todo lo que estamos abordando ahora no tiene una cuestión de linealidad, ¿sí? Antes era impensado poder hablar de que la atención primaria en la salud tuviera que ver con atención primaria ambiental. ¿Qué es eso? ¿No? Si bien podíamos tener en cuenta al ambiente, pero al ambiente se lo pensaba así como un factor lineal. Hace frío, me resfrío. Ay, me salió un versito y todo. ¿No? Digo, era una cuestión como lineal y no se tomaban en cuenta otros aspectos, ¿sí? Por eso Hipócrates era como un pionero en estas cuestiones, aunque no tomó en cuenta un montón de cosas, fue un pionero. Decirle a un médico, che, cuando vos te vayas a un pueblo que no conoces, observá, prestale atención
al ambiente, prestarle atención a la geografía, prestarle atención a las costumbres, prestarle atención a la alimentación. ¿Por qué? Porque todo eso, que incluye distintas ciencias, no la ciencia médica puntualmente, todo eso va a influir, ¿sí?, en la salud de las personas. El cómo viven, la cuestión económica, todo eso va a influir, ¿sí?, en cómo va a afrontar ese individuo su propia salud y estos propios determinantes de cada una de estas cuestiones en el acceso a la salud y en la salud personal. ¿Sí? Entonces, el texto ese de la complejidad, si bien es cierto que es difícil de entender, hay que leerlo un montón de veces, era para entender estas cuestiones. Entendamos que lo lineal en cuanto a salud no existe, ¿sí? Y ese texto, otra cosa interesante que dice, porque antiguamente se pensaba que todo aquello que no se veía no existía, ¿no? Lo que no vemos no existe. Entonces, yo digo, entonces las bacterias, los microbios, los microorganismos que eran tan chiquititos y que tenían que tener aparatos muy particulares para verlos, no existían. Por eso la gente se moría, ¿sí? Porque no se sabía de qué enfermaban. Entonces, el poder... Entonces, aparte, sí. Aparte que entonces que Hipócrates decía, aparte del aire, el agua y el lugar, entonces la economía también le agregamos la economía, aparte de eso. Claro, le vamos agregando todo. Hipócrates se quedó como un poco chico y vayamos a la época también, ¿no? Digo, tenía una visión súper amplia para la época, pero después, por eso digo, tenemos que ir como incorporándole todos estos otros aspectos que van a ser una influencia directa, ¿no? Y vamos a entender que los determinantes en salud ya no son solamente determinantes biológicos o que tengan que ver con la genética de las personas, ¿sí? Los determinantes son determinantes sociales, son determinantes económicos, son determinantes, obviamente, de salud. Hay un montón de determinantes que van a hacer que una persona pueda enfermar o no, o pueda afrontar de una forma su condición de salud y otras de otra. ¿Mm? Y ahí incluimos todos los aspectos sociales, los aspectos familiares, los aspectos psíquicos, ¿sí? Y los aspectos genéticos y propios de cada ser humano. ¿Vamos bien? Sí, estaba tomando nota. Igual acordate que esto queda. Estaba dando la respuesta a esa, con lo que estaba hablando. Está bien. No sé si está mal. No. Vos acordate que esto queda, así que después yo lo subo a la plataforma, al aula, y lo pueden descargar y lo pueden ver las veces que necesiten y ahí anotar como tranquilos. Bueno. ¿Alguien le quedó alguna otra pregunta? Yo, profe, quería consultarle porque entré medio tarde y quería preguntarle qué era lo que estaba diciendo en la primera parte En de la clase. En cuanto al trabajo, no sé qué estaba explicando. Ah, bien. Lo que les dije al principio, igual acuérdense que esto queda grabado, así que lo van a poder rever. Al principio les dije que está el trabajo práctico número 2, ¿sí? Que si bien dice fecha de entrega el 19, yo ahora eso lo voy a corregir, el trabajo práctico se va a entregar el 16, ¿sí? ¡No! ¿Quién se Profe, era el 16. Sí, como que estamos muy ahí. Es todo lo que acabamos de ver, chicos. El trabajo práctico, la unidad 2 la tienen hace un montón, hace 2 semanas, más de 2 semanas que tienen, y son 2 materiales a leer. Vamos, ¿sí? No seamos tan detallistas. Es como que se ve medio complejo. Entonces, acabamos de ver absolutamente todo. Profe, sí, ¿nos podemos guiar de última acá con esta clase para realizarlo y eso? Sí, o sea, claro. no va a quedar algo en falta por ahí capaz. Digo, por el tema del tiempo, que estamos medios ahí, casi.
a ver, tienen una semana para hacerlo, Estefanía. Son 2 materiales. Uno tiene 2 hojas y el otro tiene 5 hojas. Y hace 2 semanas que lo tienen. No estamos en la primaria, chicos. No estamos en la primaria. Tienen una Profe. semana para responder algo que hace 2 semanas que lo tienen, que acaban de tener 1 hora y media de clase hablando de ¿Es el esto. 16? Disculpe, ¿es el 16? Profe, o igual el en la 19? plataforma dice el 16. En la Soy plataforma no Claudia. dice el 16, pero En la plataforma Bariloche dice no. 16. ¿Sí? Yo Por soy de eso. Bolsón y dice el 16. Por Profe. eso. Este trabajo práctico. La idea es así, a ver así les termino de redondear. El 16 se entrega el trabajo práctico, insisto, son 7 carillas, ¿sí? No son 20.000 hojas. 7 carillas de las cuales acabamos de hacer así, puntualizamos cada uno de los temas. Trabajo práctico es esto. Tampoco se pretende en un trabajo práctico que escriban 20 hojas, son en 2 carillas responden el trabajo práctico. Es lo que vimos. En el foro estuvimos 1 semana y pico con el foro. Tienen los materiales, 2 semanas con materiales que son 7 carillas, nada. Más la clase de hoy no requiere mucho más tiempo para poder responder eso. El 19 es el parcial. ¿Sí? El 19 es el parcial, unidades 1 y 2. Y les voy a subir a las aulas un Power cortito donde están... ¿El 19 dijo? 19 es el parcial. Perdón, les dije que era el 19, el 26. El 19 era el parcial. Y lo pasamos al 26. Una semana más. Ay, me asusté, profe. ¿Sí? Casi No, me da un no. ataque. Perdón. El No quiero 19 hacer el era 26. y pasa al 26. Igual yo se los voy a dejar en una etiqueta grandota con las fechas para que quede bien claro. Es de la unidad 1 y de la unidad 2. El parcial no es multiple choice, es a desarrollar. ¿Sí? Van a hacer un par de preguntas de cada una de las unidades y yo les voy a dejar un Power en el cual van a tener las definiciones fundamentales de cada una de las unidades. ¿Sí? El concepto de complejidad no entra en el examen, para que queden tranquilos. ¿Sí? Gracias, profe. No la escuché, No profe. entra. Ya estábamos re asustados. No, quédense tranquilos. Además, ustedes saben, tienen la posibilidad de preguntarnos, tienen la posibilidad de escribirnos por la mensajería interna. Yo todo el tiempo les respondo, cuanto antes puedo mejor. Digo, utilicen los medios que tenemos para comunicarse, para preguntar, me pueden mandar mail. Digo, tienen un montón de opciones. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias, profe. Tengan en cuenta los Power, tengan en cuenta las clases sincrónicas, tengan en cuenta el trabajo práctico anterior también para el examen, ¿sí? Las correcciones o los aportes que les fui haciendo, tengan en cuenta lo que vamos poniendo en los foros. Digo, tienen un montón de cosas que les va allanando el camino con los materiales. Y si hay dudas, pregunten. ¿Sí? Pregunten y las vamos respondiendo. Y Alexis. y las vamos Alexis. esas dudas. Perfecto, profe. Gracias. Por favor, faltaba más. Chicos, vamos a dejarlo ahí por hoy entonces. Les voy a dejar un foro abierto también para que puedan hacer preguntas y las vamos respondiendo. ¿Sí? Acuérdense que en los foros de consultas, ustedes también pueden aportar ante la pregunta de algún compañero. ¿Sí? Está bueno eso, que puedan ir interactuando, porque también es como que uno se va poniendo en práctica de lo que cada uno va entendiendo, y si hay algún error, obviamente que yo lo voy a ir corrigiendo y lo voy para que no queden errores, pero usen los foros, ¿sí? Porque es una buena manera de ponerse a prueba uno con lo que aprendió, con lo que va entendiendo,
¿sí? A veces cada uno, justamente a partir de que son localidades distintas, pueden aportar cosas que ven en su localidad y que les hace ruido o que les sirve como ejemplo para alguno de los temas que estamos trabajando. Y está bueno porque de otra localidad con una realidad diferente puede aportar otra cosa. Con un ambiente diferente. Con un ambiente diferente, con una geografía diferente, con un clima diferente, ¿sí? Bariloche y Bolsón tienen un clima similar, con algunas condiciones similares, pero con Chuelechuel es totalmente diferente, ¿no? Entonces, por ahí, las realidades que viven cada uno en cuanto a las influencias. Hola, la niña de Camila. Estas influencias que pueden ocurrir como determinantes de la salud pueden ser de una determinada manera en una localidad y de otra en otra. ¿Sí? Pero ahora me acordaba, justo cuando usted estaba hablando de esto de los determinantes, el tema de que ahora, por ejemplo, el tema de las heladas, acá en lo que es Valle Medio, el tema de la quema, ¿no? Claro. El humo, eso también es un determinante que afecta a la salud, ¿no es cierto? El tema de las chakras. Sí. Afecta. ¿Qué tipo de determinante es? Mirá qué jodida que soy. ¿Qué tipo de determinante es el humo? Ambiental. Es ambiental. Es ambiental, pero ¿es natural o no? No, eso no es natural. Es producido por el hombre. Exactamente. Claro. Y cómo eso, que puede servir, ¿no? En el valle se suele utilizar las quemas o hay unas bombas que se hacen, unas bombas para el tema del granizo, ¿no? Claro. Que puede servir, por un lado, para que haya una mejor cosecha y tengamos mejores productos para alimentarnos, y sin embargo, ¿cómo influye eso en nuestra salud? Porque termina trayendo, ¿sí?, un montón de problemas respiratorios y demás. El tema de las bombas, por ejemplo, el tema de los sonidos, con los niños, por ejemplo, que tienen autismo. Es complejo eso. ¿Y sí? Y esto, de esta manera, no sucede ni en Bariloche ni en el Bolsón. Si bien no tienen este tipo de producción agrícola como la tiene el Valle, ¿sí? Bolsón, la zona del Lago Pueblo y demás, tienen todo lo que es la producción de fruta fina. ¿Sí? Sin embargo, no utilizan estos medios por otras cuestiones que tienen que ver justamente con la cuestión ambiental y los riesgos a los incendios forestales. Sí, igualmente, en Bariloche y en Bolsón, profe, en Bariloche y en Bolsón sí tenemos problemáticas con el humo, porque la gente que tiene su calefacción, que es a leña, por lo general no tiene acceso a comprársela, se la da la municipalidad, le da leña verde de pino, por ende eso no arde bien, hace humo en las casas, y los que tienen bronquiolitis afectan más en su sistema respiratorio. Y además de eso, la leña de pino ensucia los caños y eso hace incendios en las viviendas. Entonces, sí, en algunas cosas sí tenemos similitudes con allá por el tema del humo. O sea, son humos distintos, pero son humos iguales que afectan a la cuestión problemática respiratoria y habitacional por la quema de las viviendas. Y sí. Además, el tema de la leña de pino es altamente contaminante porque, no me va a salir el nombre ahora, la resina que tiene el pino, ¿sí?, es altamente contaminante. Ustedes fíjense, por ejemplo, en estas zonas que se suelen plantar pinos porque es de un crecimiento rápido para que pueda haber calefacción y para los muebles y demás, todo lo que está por debajo del pino no crece nada. ¿Sí? Y no crece nada por la propia resina, por las púas de los pinos que hacen que todo alrededor se queme. Sí, es como muy ácido. Exacto. Entonces, fíjense cómo hay Adriana, que son naturales, ¿sí?, que podrían llegar a resolver, por un lado, algunas situaciones, cómo afectan por el otro
en cuestiones de salud. Adriana, perdón, Sí. con esto que decía Susi, acá en Bariloche igual también tenemos problemas con lo que es la contaminación del vertedero, que la gente Sí. que vive alrededor, a veces cuando se incendia, todo ese humo llega a los que viven más cerca del vertedero, que son el 34, el Frutillar, todo eso es como que la Claro. padecen más. Y a veces ese mismo humo llega hasta el centro, o sea, también tenemos problema por ese lado. Es verdad, es verdad. Por eso, lo que estábamos haciendo era por ahí comparar en cuanto a el porqué de ciertos humos, cómo en el valle se utiliza la ¿Cómo quema impacta la salud? para mejorar el tema de la producción, ¿sí? El tema de los vertederos y el tema de ay, ¿cómo se llaman? Los de las basuras a cielo abierto. Los basureros. Los basureros. Ayuden, que se me trabó la neurona. ¿No? Los basureros a cielo abierto, los basurales a cielo abierto, y que justamente se hacen las grandes quemas, cómo esas quemas contaminan todo el ambiente, ¿no? Y es cierto que según las condiciones climáticas, tanto en Bariloche como en el Bolsón, según la presión atmosférica, ¿sí? Ese humo queda en suspenso y contamina absolutamente todo, y es lo que termina respirando la gente, ¿no? Y produciendo grandes alteraciones en la salud. Con las plantas de tratamiento de aguas servidas también a cielo abierto también. ¿Sí? Por eso, como verán, hay un montón de factores bien ambientales que está bueno que los podamos como ir viendo, ¿sí? Para ver cómo esos factores van a influir en la salud de las personas y cómo nosotros como seres humanos influenciamos el medio ambiente para transformarlo en un ambiente no tan saludable. Por suerte, ¿sí? Como veíamos en las filminas, por suerte están apareciendo como nuevos movimientos, el movimiento ecológico, fundamentalmente, que trata de que podamos repensar y que no es que no usemos, ¿sí? Lo que nos da la naturaleza o que no usemos al ambiente, sino que lo usemos de manera sostenible, que lo usemos de manera tal que nos permita vivir de manera saludable, ¿no? En buenas condiciones, sin afectar aquello que después no es un recurso renovable a corto plazo, ¿no? Entonces, pensemos en las generaciones futuras, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a dejar? ¿O qué ya le estamos dejando? ¿Sí? Y esto no significa que volvamos a vivir en tiendas de campaña y que no tengamos las comodidades o los recursos disponibles, sino que a medida que vamos teniendo o que querramos tener ciertos recursos, pensemos de qué manera no contamino el ambiente para obtener esos recursos, ¿no? Y eso obviamente que tiene que ver, por un lado, por eso vieron que tanto en la atención primaria de la salud como en la atención primaria ambiental, todo el tiempo estábamos haciendo hincapié en el compromiso de la población, ¿sí? En que la población se involucre en estas cuestiones, en que la población sea parte activa, ¿sí? En todos estos aspectos. En la atención primaria de la salud, porque es la primera que nos va a dar la información, el material y el detalle, ¿sí? Para saber qué es lo necesario en ese grupo poblacional en el cual se encuentra mi salita o mi CAP. ¿Sí? Entonces, es importante tener la referencia de la población. Y para la cuestión ambiental es lo mismo, porque el compromiso poblacional es el que va a hacer que, de alguna manera, se involucre en lo que son las políticas públicas para que se cumpla con las normas. Porque normas tenemos un montón. Leyes hay un montón. El problema es que no se cumplen. Y que no hay quien las haga cumplir o quien se comprometa para que se cumplan. ¿Por qué?
porque bueno, hay otros determinantes que influyen ahí, que tienen que ver con cuestiones económicas, fundamentalmente, que hacen que muchas veces se haga la vista gorda en algunas cuestiones, ¿no? Y después hay que estar poniendo parches por todos lados, ¿no? Porque si yo hago la vista gorda, como decíamos antes, que una fábrica tire sus desechos al agua, ¿sí? Y contamine el agua, si yo hago la vista gorda, y voy a tener que invertir un montón de dinero en salud, porque toda esa gente va a enfermar. Y si toda esa gente enferma, tengo que tener los recursos necesarios para poder asistirla, atenderla, internarla si hace falta internarla, darles medicamentos, ¿no? Entonces, como que todo esto es todo un sistema bastante complejo, pero que, porque por ahí uno se queja, se enoja, porque ¿cómo puede ser que ocurra esto? ¿Cómo puede ser que estén tirando los desechos al agua? Y está bien que nos quejemos. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué otras opciones hay? ¿De qué manera las distintas instituciones o los distintos organismos pueden generar políticas públicas que sean realmente beneficiosas y saludables para toda la población? Siempre alguien queda afuera. Y lamentablemente, los que quedan afuera de esas políticas, aunque se plantee, o se piense, o se intente, o se quiera que las políticas sean para todos, siempre los más vulnerables, ¿sí? Los de menos recursos, ¿sí? Son los que se van a ver más afectados. Entonces, frente a eso, lo que nos queda, de alguna manera, es educar. Así como hablábamos la vez pasada de las cuestiones de promoción y prevención, tiene que ver con esto, de educar a la población teniendo en cuenta sus costumbres, sus ideas, sus pensamientos, haciendo como ese recorrido de ver de qué manera puedo llegar mejor a ese grupo poblacional para que aprenda que seguir teniendo una letrina no es lo más recomendable y lo más saludable, ¿sí? Y que a veces están en condiciones de tener algo un poco mejor que una letrina, ¿no? Y podemos darle esa información, brindarle esa información para que vivan de una manera más saludable. A pesar de que ellos puedan decirnos, pero toda mi vida y toda mi familia, y en toda mi familia siempre se vivió de esta manera y nunca nos pasó nada. ¿Sí? Porque si lo que queremos es prevenir, ¿sí? Tenemos que ver no solamente las cuestiones de los usos y costumbres y creencias, sino de qué manera podemos hacer que esa persona entienda que con una letrina, ¿sí? Cómo contamina el mismo medio en el cual vive. Y cómo esa contaminación lo va a afectar a él, pero asimismo, además de afectarlo a él, va a afectar a otros. Me fui de tema, chicos. Profe, el 9 y el 10, o sea, el viernes y el sábado estuvimos algunos de nosotros, seguramente nos encontramos con algunos compañeros, en las jornadas de APS, en las jornadas de equipos de salud que se hicieron en Jacobasi. Y sí, y realmente estuvo bastante bueno, porque uno de los primeros temas fue esto, lo de crisis ambiental, que la dio creo que era un psicólogo de apellido Colombo. La verdad que muy bueno, súper explicativo, muy entendible, y la verdad que nos explicó un montón de estas cuestiones de las crisis ambientales relacionadas a la salud.
Claro. Porque él fue a dar una charla de eso junto con otra señora más. Y se relacionaba muchísimo, algunos de los compañeros que estábamos ahí, estábamos hablando, mirá, esto es lo que estamos viendo en salud ambiental, en todo esto, así que nada, como que nos vino también muy buena esa charla porque lo pudimos relacionar bastante. Qué bueno, qué bueno que estamos en sintonía, y que les podemos ir haciendo aportes y que se pueden reforzar con estas jornadas que son súper interesantes. Yo siempre digo que en la medida en que puedan concurrir a jornadas, o a veces hay un montón de cosas a través de internet, por Zoom, por estos medios, que a quienes no vivimos en la capital se nos cuesta mucho poder acceder o poder viajar y dejar todos nuestros compromisos para acudir a ciertas conferencias, ciertas charlas que son súper interesantes y que nos aportan un montón de conocimientos que después los vamos a poner en la práctica, porque a veces cuando los vemos así en una clase donde todo es tan teórico, ¿no? Porque bueno, tenemos que partir de la teoría, no nos damos cuenta después en la práctica, cuando nosotros podemos incorporar, aprender, digamos, todos estos conceptos, cómo automáticamente surgen estos flashes en la práctica, y uno dice, pero esto yo me acuerdo que lo vi, entonces podría llegar a pasar esto, o ver esto, o hacer aquello otro. Entonces, la idea de la teoría es darles herramientas para que ustedes después piensen, ¿sí?, en función de la realidad que les toca vivir, piensen y puedan poner en práctica algo de esto. Y a veces uno cree que nada de esto nos va a servir, y en algún momento yo les aseguro que en algún momento nos sirve. ¿Sí? Esto, lo que decía Susana, bueno, ver que esto que estaban estudiando, alguien más, ¿sí?, en una charla, lo aportó desde otro lugar, y a ustedes les remueve en la cabeza algo de lo que ya saben. ¿Sí? Entonces ya escuchan esa charla de otra manera y pueden adquirir otros aportes. Y eso está buenísimo. Chicos, si no hay ninguna otra pregunta, cerramos acá el encuentro de hoy, ¿sí? Y yo me comprometo a subir el Power, a subirles el Power ese de síntesis de temas para el parcial, ¿sí?, a ponerles una etiqueta donde diga bien las fechas, y antes de irse, no se olviden de anunciarse en el chat, nombre, apellido, DNI y localidad. Así después yo armo bien la planillita de asistencia. Buenísimo, profe. Bueno. Chicos, muchas gracias. Una hermosa semana. Disfruten. Hagan el trabajo práctico, que es cortito, que en un rato lo hacen. Bueno, gracias. Igualmente, profe. Buena semana. Igualmente para ustedes. Chao, chao. Chao, chicos.